Hoy empezamos a hablar de la unidad 6 del programa de este cursado excepcional, que empezamos con un gran tema, que es el tema de los contratos. Digamos, la verdad que todo lo que venimos viendo hasta ahora, digamos, es fundamentalmente para que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de los contratos. ¿Por qué? Porque el contrato es el negocio jurídico que más se usa en la realidad y en la vida de los negocios, en la vida patrimonial, en la vida económica, es la relación jurídica y el acto jurídico, si se quiere, más importante y el que más usamos nosotros en la vida en sociedad, sobre todo en sistemas económicos capitalistas, que es en los sistemas económicos que nosotros tenemos. Aún en sistemas que no son capitalistas también tiene que haber el contrato porque es el negocio, digamos, el contrato es la figura del intercambio. O sea, cuando nosotros intercambiamos bienes y servicios estamos celebrando un contrato. Por eso es que es un tema muy importante, es un tema muy importante para ustedes porque se refiere directamente al derecho privado patrimonial, que es en el que ustedes tanto van a trabajar. Bueno, tan importante es el contrato, fíjense que hasta en el siglo XVIII, hasta la teoría fundante del Estado es la que dijo que el Estado moderno se formó a través de un contrato, como una ficción, un contrato en el que todos nosotros, digamos, la sociedad lo hace nos ponemos todos de acuerdo para formar el Estado y le delegamos en el Estado ciertas libertades nuestras para que él pueda gobernarnos. Pero somos nosotros los que le delegamos al Estado para que nos represente y para que nos organice como sociedad. Esas son las teorías contractualistas de las teorías del Estado. O sea, fíjense la importancia que tuvo y que tiene el contrato en nuestra historia institucional, que hasta la teoría fundante del Estado parte de la idea de la existencia de un contrato, como un contrato social. ¿Por qué tuvo tanta importancia? Porque después de la Revolución Francesa, digamos que es cuando aparece con las ideas de libertad, fraternidad e igualdad, se pone al sujeto en el centro de la organización política y de la organización de las sociedades, se pone a la persona humana. El contrato es la figura que representa la libertad de las personas, en el sentido que solo nosotros vamos a dejar digamos, vamos a restringir o poder restringirse nuestra libertad o nuestras libertades si nosotros permitimos que se restrinja nuestra libertad a través de un acuerdo en el que nosotros nos obligamos y decidimos por nosotros mismos restringir nuestra libertad. Fíjense, esto es una aplicación o una consecuencia de esos principios de la Revolución Francesa que apareció en la figura del contrato. Entonces, solo podíamos restringir o alguien nos podía restringir nuestra libertad si nosotros, mediante un acuerdo, cedíamos nuestros derechos y nos obligábamos para realizar algo. Bueno, esto hizo que en el siglo XIX la figura del contrato fuera tan importante y se exaltara tanto que no había nunca posibilidades de revisarlo y se partía del principio de que si nosotros nos habíamos obligado a través de un acuerdo que habíamos otorgado, nosotros sabíamos y conocíamos cuáles eran las consecuencias de esa cesión, de ese derecho o esa obligación. Nosotros como que éramos los únicos artífices de las restricciones a nuestras libertades. Sucedió en la historia de las sociedades y en la economía que no éramos tan libres para restringir nuestros derechos, no es la misma libertad la que podemos tener nosotros que la que puede tener una empresa, no es el mismo conocimiento el que puede tener una persona que se encuentre en grado de vulnerabilidad porque
porque es pobre, porque es ignorante, porque no tiene conocimientos económicos al que puede tener una empresa o un profesional, como van a ser ustedes el día de mañana, en donde uno tiene muchos más elementos, como darse cuenta de las consecuencias de sus actos. Entonces, con el tiempo y en el siglo XX se empezó a ver que el contrato que hacía, es decir, estos intercambios y estos acuerdos que nosotros dábamos, no siempre éramos tan libres para obligarnos, ni tan iguales frente al otro para obligarnos. Entonces, se empezó a concentrar el capital en pocas manos. Entonces, así empezó a restringirse de alguna manera la regulación del contrato. Y se empezaron a separar de la gran regulación del contrato otras ramas, otras partes del contrato que requerían una intervención de parte del Estado para evitar estos abusos de los grandes capitales frente a los menos vulnerables. Bueno, en ese ir y venir es que nos encontramos hoy con un contrato regulado que trata de abarcar esas distintas figuras que se han ido escindiendo a lo largo de la historia del contrato, desde el siglo XVIII, XIX, que lo regulamos en nuestro Código Civil, hasta nuestros días. Pero siempre, ustedes acuérdense que la regulación del contrato se va a ir, digamos, va en un péndulo entre cómo hacemos para que para que se mantenga este equilibrio que tiene que haber en esos acuerdos y en esas restricciones a la libertad en el acuerdo y en esa igualdad que tiene que haber entre las partes, o que si no la hay, cómo hace la ley para tratar de equilibrar. Es decir, la regulación de los contratos siempre va a estar pendulando en todo eso. Así es como primero se separó de la teoría general del contrato todo lo que se refería a los contratos laborales, a los contratos de la persona que trabaja en relación de dependencia. No es lo mismo la persona individual que necesita para vivir de su trabajo, para negociar su contrato, frente al patrón, que ese patrón puede ser una empresa, en donde qué libertad podemos tener si nosotros no acordamos lo que ellos nos dicen, no podemos vivir, no podemos comer, no puede comer nuestra familia, etc. Después se separó todo lo que tiene que ver con el consumidor, porque en la vida moderna, hoy también todos nosotros que consumimos somos un número frente a los proveedores de bienes y de servicios, que son las grandes empresas, que son transnacionales, es decir, que para ellos somos un número. Cuanto más compremos, cuanto más productos se pongan en el mercado y más consumamos nosotros, le viene bien a la economía y le viene bien a las empresas, sin importar la condición humana, las necesidades que tenemos los humanos, las personas físicas, las personas humanas, es decir, entonces todo eso se ha tenido que ir regulando, y llegamos hoy a esta teoría general del contrato, que yo se las voy a contar, y que viene y que trata de abarcar todo esto que plantea el contrato y su regulación. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una teoría general del contrato? Nos estamos refiriendo a principios básicos, fundamentales, que responden a los fundamentos filosóficos del contrato. Es decir, siempre que nosotros hablemos de una teoría general, nos vamos a referir a esos principios básicos, fundamentales, digamos, de una institución, que tienen que ver con los principios filosóficos fundantes, digamos, de esa figura, de esa institución. Bueno, aquí como hablamos del contrato, es del contrato. Estos principios básicos están siempre de que hablemos de un contrato y sirven para su interpretación. Es decir, siempre que nosotros estemos frente a un contrato, si no tenemos normas o no tenemos muy claro de dónde, cómo lo vamos a regular, o las partes no han acordado bien, entonces tenemos que ir a los principios, estos fundantes, a los principios básicos del contrato.
¿Cuáles son los fundamentos? Digamos, para nosotros saber bien sobre la teoría general del contrato, tenemos que saber los fundamentos filosóficos del Código Civil y Comercial. Nosotros un poco de esto hemos hablado en toda la primera parte que hemos trabajado, digamos, en el ciclo marzo-julio, donde nosotros dijimos que el Código perseguía tener una identidad cultural latinoamericana, lo que significa que tuvo en cuenta normativa latinoamericana en la regulación que hizo de todas las figuras o todas las instituciones jurídicas, en particular en el contrato. ¿Por qué? Porque el Código Civil, que se había fundado en el Código francés, no tenía en cuenta la regulación latinoamericana, sino tenía en cuenta la regulación europea del derecho occidental. El principio de la constitucionalización del derecho privado, esto es lo que hemos hablado acerca de digamos, cada vez es más difusa, si se quiere, la diferencia entre derecho público y derecho privado. En el derecho privado, ¿por qué? Porque en el derecho privado cada vez hay más normas de orden público cuando se trata de relaciones jurídicas que, si bien son atinentes al derecho privado, participan derechos humanos fundamentales. Entonces, la constitucionalización del derecho privado quiere decir que en todos aquellos casos va a haber que debemos en su regulación tener en cuenta qué dice la Constitución, qué dicen los tratados internacionales sobre derechos humanos. Por eso es que tanto les hemos preguntado en los trabajos prácticos para los chicos viejos y para los nuevos sobre cuáles son los tratados internacionales que están en juego cuando hablamos de discapacidad, cuando hablamos de menores, cuando hablamos de niños, de adolescentes. Es decir, ¿por qué? Porque ellos rigen, aunque no exista una ley, rigen los tratados internacionales y la Constitución sobre derechos humanos y la Constitución en las relaciones de derecho privado. Y si las estamos afectando, aunque las partes no lo hayan pedido, el juez o nosotros, los operadores del derecho, debemos respetar. Un principio de igualdad, de una igualdad diferente. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de la igualdad de los iguales, es decir, de la igualdad en la diferencia. El Código Civil hablaba de el Código Civil anterior, propio de la época de su sanción, que estamos hablando de 1870, del siglo XIX, partía como de una ficción, en donde todos éramos iguales. Hoy, después de haber pasado el siglo XX y ya en el siglo XXI, nos damos cuenta que no somos todos iguales. Es decir, la igualdad que plantea este código es la igualdad en la diferencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos frente a temas en donde quienes intervienen en la relación jurídica hay algún grado de vulnerabilidad por cuestiones de género, de nacionalidad, económicas, de pobreza, de consumo, bueno, y de cualquier situación que genere una situación de vulnerabilidad, como también la pertenencia a grupos étnicos diferentes a los de la cultura hegemónica, hay que tratar de hacer una interpretación que empareje la desigualdad que existe entre las partes. Por eso es que es la igualdad en la diferencia. Tratos no discriminatorios, ya vamos a ver, nosotros aquí tenemos una aplicación directa de que no se puede discriminar, es la discriminación negativa, es decir, esta de que por razones de nacionalidad, de sexo, de género, de pertenencia a una cultura étnica diferente, es decir, no puede haber un trato discriminatorio, es lo que se llama discriminación negativa. La diferencia, acuérdense, o la consagración de derechos individuales y de derechos colectivos, que hemos visto con el título preliminar, es decir, no solo hay derechos. El siglo XIX fue el reconocimiento de los derechos individuales, ¿sí? De la persona humana que se pone en el centro de la sociedad y en el centro del derecho y de las reglas que regulan, digamos, nuestra sociedad y nuestra vida privada. Ahora aparecen estos derechos colectivos en donde en donde trascienden lo individual, en donde nos interesan a todos, que es lo que hoy estamos viviendo, es decir, el derecho a la salud trasciende lo individual. Si bien nosotros tenemos afectados nuestros derechos individuales, pero
es un derecho que está por encima de los derechos individuales. Nosotros le decimos, quédate en casa, cuídense, porque no solo te contagias vos y no te puede ir bien, sino que además contagias a los otros. Es decir, las dimensiones de ese derecho trascienden lo individual, los derechos ambientales, etc. También aparecen bienes que, de la persona que no tienen un valor económico pero sí utilidad, que son todos los bienes del cuerpo humano, en donde nosotros podemos disponer de ellos aun cuando no sean bienes de tipo patrimonial. Es decir, no perseguimos una finalidad económica, sino una finalidad altruista, una finalidad científica, social, solidaria, etc. La propiedad indígena, que aparece como una propiedad diferente a la propiedad individual, es decir, esto en el siglo XIX era impensado, una propiedad comunitaria, una propiedad colectiva, en donde los derechos individuales es como que se realizan en lo comunitario, completamente diferente a la propiedad individual, que en el siglo XIX, con el Código Civil, hasta se consideraba como que la propiedad individual era como un derecho proveniente del derecho natural. Y fíjense que hubieron sociedades como las nuestras, las culturas aborígenes nuestras, que se organizaron bajo una forma de propiedad comunitaria y les fue muy bien, porque a ellos en la organización de sus sociedades y en sus economías estaban muy bien hasta que llegaron los españoles. Bueno, después una sociedad multicultural, una sociedad que no se considera esto también de una sola cultura, sino de diferentes culturas que conviven junto a la... Esto también es bien importante para nosotros como sociedad, porque tenemos distintas formas de familia, distintas formas de intervenir en los intercambios, porque lo cultural y lo étnico también determina una forma de vida diferente. Y bueno, la seguridad jurídica en las transacciones comerciales, este código se preocupa mucho, no sé si lo consigue, porque nosotros tenemos siempre estos vaivenes económicos que nos llevan y nos traen, pero se preocupa mucho por darle seguridad a las transacciones comerciales a fin de que puedan de atraer grupos que quieran invertir en nuestra actividad económica. Y para eso es muy importante que el Código Civil, que es el Código de Derecho Privado, establezca normas que den transparencia a las normas que nos regulan nuestras transacciones comerciales. Bueno, nosotros hasta antes que venga el Código Civil estábamos en una crisis de la teoría general del contrato. ¿Por qué? Por esto que yo les vengo diciendo. Había una carencia de una real efectividad de normas con relación al mercado y a las relaciones reales de la sociedad. Es decir, nosotros teníamos un contrato regulado en el Código Civil y con muchísimas normas, y en el Código de Comercio también, y que se repetían y que a veces se contradecían, normas que regulaban a los contratos, que la verdad, ya vamos a ver por qué, muy poco se aplicaban en la realidad, porque el contrato moderno hoy es muy diferente a ese contrato que estaba previsto y que era propio del siglo XIX y propio de un contrato en donde parte de que las personas o las partes que intervienen son iguales. Había una hemorragia de leyes especiales, los autores hablan de hemorragia en el sentido de un sinnúmero de leyes especiales que regulaban el contrato, como por ejemplo la Ley de Defensa del Consumidor, que sacó una parte muy importante había sacado del Código Civil, porque son todos los contratos de consumo, que en realidad es la mayoría de los contratos que hoy celebramos. Después, los contratos laborales también es una parte importantísima de todo lo que se refiere a la teoría general del contrato y que ha cambiado, digamos, en los contratos laborales, en los contratos, cuando el trabajo es en relación de dependencia, ya lo van a ver ustedes cuando tengan una materia, la materia laboral, que esos contratos no son contratos en donde las partes acuerdan muchas cosas, es decir, establece la ley, son normas de orden público en donde las partes no pueden modificarlas. Entonces hay una muy fuerte injerencia del Estado en la celebración de esos contratos. Entonces,
Por eso era muy importante que se modificara esto y que trató el Código Civil de abarcar todos los escenarios posibles que podían aparecer del contrato. Yo aquí les puse esta figura porque, digamos, parte de esto que yo les preparé, tenía puesto otra ilustración, digamos, que abarcaba una iglesia antigua, ¿cómo se llama? Departamentos muy modernos atrás, autos, personas, etcétera. Pero creo que hoy, hice la semana pasada un curso de justicia digital, y me di cuenta que estamos yendo hacia un momento en donde los escenarios del contrato, como los escenarios de la vida que estamos viviendo y que ha acelerado esta pandemia, nos van a llevar a escenarios impensados, y que la interpretación nuestra de las normas que hagamos nos tienen que llevar también a la interpretación de todos estos contratos tecnológicos y, ¿por qué no?, tal vez contratos que los hagan cosas que parezcan personas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a robots. Es decir, tal vez nosotros veamos, tal vez no nosotros, yo tal vez no lo vea, pero sí lo vean ustedes, a todos estos contratos celebrados por estas cosas que sean los robots, pero que van a parecer personas. En este curso tan interesante que hice, plantearon que la tecnología es un nuevo paradigma, y un nuevo paradigma que nos va a llevar y que nos está llevando a interpretar diferente la realidad y los hechos sociales. Y en el derecho eso tiene una modificación muy importante. ¿Por qué? Porque digamos, nos aparecen esto que les decía al principio, ciertos conceptos y binomios que en el derecho los teníamos muy claros y que hoy cada vez más están difusos. Como por ejemplo, personas y cosas. Nosotros hasta aquí, y les venimos repitiendo, esto es para que les reflexionen, que nosotros cuando hablamos de si algo es persona, no es cosa, y si es cosa, no es persona, y la regulación es completamente diferente. Bueno, la tecnología va a determinar la aparición de cosas que parecen personas, pero que son cosas, y cosas que nos van a reemplazar en bastantes cosas a nosotros, porque aparece la inteligencia artificial. Entonces tenemos que estar abiertos, con la mente abierta, para poder interpretar qué escenario se nos va a presentar en estas nuevas relaciones jurídicas a través de los cuales se celebren contratos. Tal vez estos robots hagan las compras o nos indiquen en la heladera qué nos falta y se pueda comunicar con el supermercado y compre la mercadería que nos falte, etc. Debemos estar abiertos, mucho más ustedes que son jóvenes, a estos nuevos escenarios que van a aparecer en nuestros intercambios y que se van a reflejar en el contrato. La inteligencia artificial nos pone en un nuevo desafío que nos va a dar herramientas muy importantes y en algunos casos nos va a reemplazar. Y eso vamos a tener que regular o entender y aplicar las normas que tenemos en estos nuevos escenarios. Bueno, ¿por qué es importante esta teoría general que plantea el Código Civil? Porque recuperó la teoría general del contrato con las variantes que el contrato moderno tiene. Les puse aquí, entonces lo reorganizó de manera de darle unidad, utilidad y que permita ser aplicada. ¿Por qué? Porque esos principios fundantes por supuesto que no son únicos, sino ya vamos a ver con la disgregación o con las diferencias que aparecen, pero que estén en un cuerpo único como para que nosotros podamos acudir a eso y podamos aplicarlos.
hay algo que les quería decir, que si, digamos, tanto la pandemia como la pandemia que determinó esto que nos está apurando la tecnología, y la tecnología, si hay algo seguro que nosotros tenemos que saber, es que si existe una nueva normalidad, esa normalidad va a ser el constante cambio. Ustedes tienen que estar con las mentes abiertas para saber que nada va a ser estanco. Lo que hoy estudiemos, tienen que saberlo bien, porque cuando venga el cambio tienen que estar adaptados para poder adaptar esos principios a los cambios que la tecnología nos va a ir poniendo. Bueno, ¿qué otros principios tenemos que tener en cuenta para esta teoría general? Los principios que surgen del título preliminar. Quienes cursaron la primera parte, hemos estudiado mucho el título preliminar y es la aplicación directa de esos principios filosóficos que yo les hablé al principio. En materia de contratos está siempre el principio de la buena fe. Acuérdense que la buena fe es como un estándar jurídico de comportamiento, es como que establece un patrón de comportamiento que debemos presentar las personas en nuestras relaciones jurídicas. Cuando nosotros vamos a celebrar un contrato, siempre tiene que estar la buena fe. La buena fe, que es comportarnos como se comportaría una persona proba, una persona con la cual yo puedo, digamos, que genere confianza en el otro, que va a ofrecer toda la información que sea necesaria para que llegue a buen puerto el negocio. Bien importante este principio de la buena fe. Antes se hablaba, es un principio jurídico, del buen padre de familia, del buen hombre de negocios, es decir, la persona que es honesta, que es proba y que actuó sin pretender dañar al otro. El principio de buena fe es muy importante en las relaciones jurídicas, mucho más en los derechos reales, ya lo vamos a ver, pero en la contratación que nosotros hagamos también. El abuso del derecho, es decir, no podemos nosotros abusarnos o pretender, sobre pretexto de usar la ley, ejercer el derecho abusivamente, contrariando los fines que se tuvo en cuenta, que el ordenamiento jurídico tuvo en cuenta al reconocerlo, o contrariando la moral y las buenas costumbres. Es decir, el abuso del derecho que lo tenemos en el artículo 10 es también muy importante porque establece cómo debemos ejercer nuestros derechos. Muchas veces nosotros tenemos derechos, pero no lo podemos ejercer abusivamente. No podemos pasar, digamos, utilizarlo al derecho, y esto es bien importante para nosotros los profesionales, abogados, contadores, administradores de empresas. No podemos abusar del derecho que tenemos. ¿Cuándo abusamos del derecho? Cuando lo ejercemos contrariando los fines que tuvo el ordenamiento jurídico al reconocerlo, o la moral y las buenas costumbres, digamos, poniéndonos en una posición que de alguna manera afecte a la otra parte. El artículo 11 es una aplicación de esto en el mercado. Por ejemplo, el abuso de la posición dominante en el mercado. Es decir, todas las reglas que tienen que ver relativas a la competencia leal, a la competencia desleal, digamos, y a la prohibición de la posición dominante en el mercado, es una aplicación del abuso del derecho en las economías. El artículo 12, que habla del orden público, del fraude a la ley, yo les he puesto en algunos trabajos prácticos. Para los chicos nuevos tienen que leer, y por eso les insisto tanto, todo lo que hemos visto en la primera parte, porque ahí van a entender qué es el orden público, digamos que son aquellos principios y normas respecto de las cuales los particulares no tenemos posibilidades de modificarlos, porque son principios conforme a los cuales nos hemos organizado como sociedad. Entonces, las normas son consecuencias de esos principios y, por lo tanto, no los podemos modificar. Todo lo que se refiere a tratados sobre derechos humanos son normas de orden público. El fraude a la ley es cuando yo utilizo una ley en fraude, es decir, me valgo de la ley, pero persigo obtener fines diferentes a los que la ley persigue. Muchas veces en la persona jurídica sucede esto, utilizo
la persona jurídica como director para obtener beneficios míos o para afectar derechos de terceros. Lo que hemos hablado de los derechos sobre el cuerpo humano y lo que hemos hablado también sobre la propiedad indígena, el reconocimiento de estos bienes como principios generales del derecho en el título preliminar, son principios que transversalmente están regulando toda la normativa de contratos. Bueno, todo lo que tiene que ver con los derechos personalísimos también es muy importante. Acuérdense que los derechos personalísimos son aquellos derechos que son inherentes a la persona humana, no son los derechos personales como la obligación, sino son aquellos que nosotros los tenemos por el hecho de ser persona humana. Entonces, aquí yo les cito los artículos que les habla de la inviolabilidad de la persona humana, o sea, la persona humana es inviolable, no podemos nosotros celebrar un contrato en el que de alguna manera estemos violando la persona humana, la estemos vendiendo como si fuera una cosa, estemos afectando su dignidad. Es muy importante que entendamos qué es la dignidad. Digamos, la dignidad es un valor, eso hemos trabajado mucho también en la primera parte. Es un valor que tiene como dos dimensiones. La dimensión de lo que yo considero que es digno para mí y de lo que los demás consideran que es digno para una persona. Es decir, abarca estas dos dimensiones la dignidad. Es como, si se quiere, las doctrinas alemanas hablan de como que, digamos, los valores en la mayoría son relativos, en el sentido de que son principios que va a depender del contexto, se aplican. Ahora, la dignidad humana, hablan como que de los pocos o es el valor, si se quiere, absoluto. Va a depender, por supuesto, de la cultura, del contexto, de las circunstancias que rodean a la persona, pero la dignidad tiene esta doble dimensión, lo que la persona considera que es digno o indigno para ella y lo que la sociedad objetivamente considera. Y digamos, cuando estamos hablando de la posibilidad de disponer de los derechos personalísimos, no puede afectar la dignidad humana. Tenemos el artículo 54 que dice que no se puede obligar a realizar actos peligrosos para la vida o la integridad de la persona, a menos que estos actos peligrosos formen parte de una profesión de la persona o de la habitualidad de ella, como son, por ejemplo, todas las actividades riesgosas que pueden tener los deportistas o ciertos científicos y profesionales que se dedican a eso, pero aún así, por eso les cité el artículo 1719, no, digamos, por más que haya una asunción de riesgo, eso no exime de que si existiera un daño por ese riesgo, se pierde el derecho a la indemnización. Si existiera un daño diferente a una pequeña asunción del riesgo, por ejemplo, yo me dedico a tirarme, ya no me acuerdo cómo se llaman esos enseres que se tiran de las, que se clavan, digamos, en los precipicios, digamos, y en los, ¿cómo se llama?, en los lagos, andinistas. Es decir, en principio hay una asunción de riesgo, pero ese riesgo no tiene que ser tal que si aparece un daño fuera de ese riesgo, signifique una exclusión a la indemnización. Bueno, por eso es que también se establece que si nosotros se permite, digamos, disponemos sobre derechos personalísimos, no se presume, por lo tanto tiene que ser categórica, tiene que ser, la manifestación de voluntad tiene que ser expresa, de interpretación restrictiva, no se puede extender, digamos, si tenemos duda no la podemos extender a otros casos, sino exclusivamente a lo que las partes manifestaron, y es libremente revocable, es decir, esencialmente revocable. Si se trata de la disposición de derechos personalísimos, hasta último momento podemos revocar. En la donación de órganos, por ejemplo, yo dispuse y me obligué frente a una persona a donar mi riñón. Puedo
hasta último momento, revocar mi manifestación de voluntad de donar. Y así en miles de cosas, es decir, porque estamos lo mismo la donación de gametos masculinos, femeninos o de dados, tanto que hemos trabajado en la primera parte de este cursado remoto sobre la disponibilidad y la posibilidad de revocar nuestra decisión cuando estamos hablando de contratos que hemos celebrado con las clínicas para el congelamiento y la criopreservación de estos óvulos fecundados. Por eso es que es libremente revocable. Bueno, toda la teoría de los actos jurídicos la debemos tener presente en materia de regulación contractual. Todo lo que hemos visto en materia de manifestación de la voluntad, todo lo que hemos visto en materia de los vicios. Acuérdense que tenemos una regulación más moderna de los vicios, que habla del error esencial, que debe ser reconocible por la otra parte. Acuérdense que no es error de derecho, sino de hecho, esencial al contrato celebrado. Todo lo que hemos visto sobre el objeto y sobre los hechos y los actos jurídicos, que no debe ser un objeto imposible, ilícito, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público. Fíjense esto que dice, lesivo de derechos ajenos o de la dignidad humana. O sea, todo esto tiene que tener en cuenta a la hora de analizar un contrato también. Todo lo que hemos visto referido a la causa, ¿se acuerdan? La causa fin, la causa fuente, aquí es donde más en el contrato tiene aplicación la causa fin, en el sentido de los motivos que las partes se propusieron, los motivos, los móviles que las partes se propusieron para celebrar el contrato. Es decir, si estos han sido exteriorizados y la otra parte los ha conocido, pueden dar lugar a la resolución del contrato si desaparecen. Por eso es muy importante que tengan en cuenta la causa fuente y la causa fin, como los motivos, los móviles que han tenido las partes. Pero para que sean un elemento esencial del contrato, tienen que haber sido exteriorizados, como es en los actos jurídicos. Todo lo referido a la forma y prueba que hemos visto en los actos jurídicos, todo lo referido a los instrumentos particulares, a los instrumentos privados, tienen que volver a ver y manejarlo. Los instrumentos por medios electrónicos, la firma digital, la impresión digital también, para cuando se trata de personas analfabetas. ¿Cómo tenemos la aplicación de esto en los contratos? Tenemos el principio de la libertad de formas en el contrato. O sea, los contratos siempre, ustedes acuérdense, que siempre, eso expliqué a algunos de los grupos que he corregido, que siempre para que exista un acto jurídico tiene que haber manifestación de voluntad. Es decir, tiene que haber las dos cosas, las condiciones internas de la voluntad y las condiciones externas. Las condiciones externas es la manera en la que manifestamos la voluntad. Bueno, en el contrato, el principio es la libertad de formas. Nosotros podemos celebrar de la manera que más nos parezca que sea adecuada para el negocio o para el contrato que nosotros queremos celebrar. Por eso es que prima el principio de la libertad de formas. Sí, el artículo 1017 establece qué contratos deben realizarse en escritura pública. Y el artículo siguiente, como en los actos jurídicos, dice qué sucede cuando yo debía celebrar por escritura pública y no lo hago, se entiende que las partes se han obligado a otorgar ese instrumento, a otorgar la escritura pública. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de la compraventa y del boleto de compraventa, cuando se trata de las transferencias de derechos reales sobre bienes inmuebles que debe ser por escritura pública. Ahora, ¿qué pasa si nosotros celebramos un boleto de compraventa, como en el que hemos estado trabajando en el trabajo práctico de los actos jurídicos? ¿Qué se entiende? A los fines de la forma, se entiende que las partes se han obligado a otorgar la escritura pública. En cuanto a la prueba en los contratos, están admitidos todos los medios de prueba. Y este principio es bien importante. Si el contrato se debe hacer mediante la forma instrumental, es decir, debe ser por instrumento público o privado, esos contratos no se prueban exclusivamente por testigos. Antes el Código Civil establecía que los contratos de más de 10.000 pesos no se probaban
por testigos. Lo que pasó es que eso quedó, se imaginan que el código era de 1870, o sea, hemos cambiado tantas veces la moneda que en definitiva eran todos los contratos que no se podían probar exclusivamente por testigos. Bueno, ahora el principio dice eso, cuando se trata de contratos que deban hacerse mediante la forma instrumental, es decir, por instrumento ya privado, ya particular, no se prueban exclusivamente por testigos. Otro principio fundamental en los contratos es el efecto relativo, que significa que los contratos solo producen efectos respecto de las partes, ¿sí? Solamente respecto de aquellos que han celebrado, en los actos jurídicos ya lo habíamos visto, que han celebrado y que han concurrido al otorgamiento del contrato. Y aquí les hace una aplicación de qué se entiende por partes y qué se entiende por sucesores universales. Les dice, las partes son aquellas que actúan a nombre propio aunque lo hagan en interés ajeno. Son los que han intervenido en el contrato, que es el principio que sacamos de los actos jurídicos, quienes lo han celebrado, y aún son partes si actúan en interés ajeno, pero lo hacen a nombre propio. También cuando actúan por medio de un representante, es decir, la parte es el representado, y los sucesores universales, que se extienden los efectos del contrato, todos los efectos del contrato, a los sucesores universales, que son las personas que heredan a las partes, es decir, por muerte de una de las partes, que las heredan, por eso son sucesores universales, y ellos vienen a ocupar el lugar que ocupaba el causante, que ocupaba la persona que se murió. Los efectos del contrato también se trascienden a ellos, pero no a los terceros. Bueno, ¿cuál es el método que adoptó el Código Civil para la regulación del contrato? El Código Civil y Comercial distingue entre contratos paritarios, contratos de adhesión y contratos de consumo. Fíjense que aquí el Código está respondiendo a un principio filosófico que no es de una sola, digamos, no es de un pensamiento único, sino complejo. Es decir, como hoy se nos presenta la realidad, abarca estas diferentes figuras que, si bien todas son contratos, tienen una regulación diferente porque son una manera de intercambiar los bienes y servicios diferente. ¿Qué entendemos por los contratos paritarios? Los contratos paritarios son aquellos contratos que son los contratos tradicionales, es decir, los contratos que teníamos regulados en el Código Civil anterior. Es aquel contrato que parte de que se trata de dos personas que son iguales, que están en igualdad de condiciones y que discuten las cláusulas, que las acuerdan a todas las cláusulas y que lo celebran al contrato. Es decir, ellos, porque se encuentran en una situación de igualdad, acuerdan, pueden discutir las cláusulas y establecen este contrato que va a regular los derechos que ellos hacen nacer o que modifican o que extinguen o que se transfieren en ese contrato. Entonces, acuérdense que los contratos paritarios quiere decir pares, son entre personas iguales y se caracterizan porque las partes discuten las cláusulas del contrato. ¿Cómo se regula? El artículo 957 regula el contrato y lo define al contrato. Fíjense cómo les define. Les dice, es el acto, el contrato, les dice, es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Bueno, esta definición es muy importante. Primero, porque les está diciendo que es un acto jurídico, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hablan de un contrato, sepan siempre que están hablando de un acto jurídico. Por eso es que tienen que saber todo lo que hemos estudiado de actos jurídicos para poder identificar si están frente a un contrato o no. En segundo lugar, les dice, es un acto jurídico mediante el cual las partes, dos o más partes, manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar,
transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Bueno, la palabra consentimiento es el acuerdo, digamos. En un contrato, lo característico del contrato es el acuerdo, digamos. Es un negocio jurídico, es un acto jurídico en el que las partes acuerdan cómo van a arreglar sus derechos, se ponen de acuerdo. ¿Cómo se llama? El acuerdo en los contratos se llama consentimiento. Y por otro lado les dice, por el cual prestan su consentimiento o manifiestan su consentimiento para crear, modificar, transferir, extinguir, etcétera, relaciones jurídicas patrimoniales. Con esto, el Código adopta la tesis amplia del contrato, en donde se entiende que el contrato no solo es para crear derechos u obligaciones, sino que también se puede extinguir, también se puede modificar, también se puede regular, transferir, ¿sí? No solamente crear. Si bien se podría decir que el contrato que crea obligaciones o era el más usual, siempre en un contrato creamos, extinguimos, transferimos, es decir, aparecen todas estas situaciones de intercambio en el acuerdo que nosotros celebramos. Por eso es que es muy importante la definición que les da del contrato. Bueno, ¿cómo lo regula? Primero, el artículo siguiente les habla de la libertad de celebración y de configuración. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos libres de decidir el contrato que queremos celebrar y también somos libres de discutir las cláusulas y de fijar las cláusulas que más nos convenga a nuestros intereses. Esa es la negociación que nosotros tenemos que hacer. Esa es la libertad de celebración y de configuración. El efecto vinculante, ya lo hemos hablado, que produce solo efectos respecto de las partes, establece la facultad de los jueces en el sentido que dispone expresamente que los jueces no tienen facultades para modificar las cláusulas de un contrato, salvo que se lo pidan las partes. Entonces, a pedido de partes, que es cuando sucede que o no se puede cumplir un contrato, las partes no se ponen de acuerdo, no entienden cómo discuten sobre una cláusula que creían haber entendido igual y están entendiendo diferente. Entonces, los jueces van a poder entrar y modificar algunas de las cláusulas del contrato cuando sea a pedido de parte o de oficio cuando esté en juego el orden público y lo acordado por las partes modifique alguna disposición que sea contraria al orden público, a la moral, a las buenas costumbres. El principio de la buena fe lo tienen aplicado en el artículo 961, en el que dice que los contratos deben celebrarse, ejecutarse y cumplirse de buena fe. Y de acuerdo con lo que las personas entendieron, sus cláusulas se interpretan de acuerdo con lo que las personas entendieron o debieron entender, actuando con cuidado y previsión. Es decir, todo aquel que celebra un contrato tiene, sobre todo un contrato paritario, tiene que prever las consecuencias de sus actos, las consecuencias de lo que las cláusulas que esté estableciendo en el contrato le van a traer. Entonces, si se produce algún conflicto en la interpretación de las cláusulas o en el cumplimiento del contrato, esa interpretación se va a hacer de buena fe y, digamos, conforme a estos estándares de conducta que les decía, cómo o qué entendió una persona de buena fe, obrando con cuidado y previsión, que esta cláusula le iba a acarrear como consecuencia o cómo debió entenderla en la celebración del contrato. Les leo exactamente como dice el artículo porque es muy ilustrativo. Dice, los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. ¿Sí? Si eso quiere decir, yo no puedo decir, pero yo eso no me di cuenta. Bueno,
debiste ser precavido, debiste ser previsor. Bueno, el carácter de las normas legales son supletorias. Todo lo que nosotros, digamos, en general, los principios que regulan los contratos, las normas de los contratos, no los principios, sino las normas de los contratos son supletorias en el sentido que suplen, que reemplazan las voluntades de las partes, pudiendo las voluntades de las partes dejarlas sin efecto, por eso es que suplen, reemplazan. O si no las han previsto, se aplican y forman parte del contenido normativo del contrato, porque están previstas en la ley, y o si las previeron y las dejaron sin efecto, las pueden dejar sin efecto siempre y cuando sean supletorias, es decir, que no se trate de normas de orden público que regulen los contratos. Luego, todo lo que surja de los contratos y todos los derechos que surjan de la celebración de un contrato forman parte de nuestro derecho de propiedad. El Código Civil hace una clasificación de los contratos. Fíjense qué importante. En los actos jurídicos, el Código Civil y Comercial desapareció la clasificación de los actos jurídicos. En cambio, en los contratos están. Un principio fundamental en esta clasificación es que no está más la clasificación de consensuales y reales que la teníamos en el Código Civil viejo. Por eso es que cuando ustedes estudien, acuérdense que en la clasificación no hay distinción entre consensuales y reales. Todos los contratos son consensuales. ¿Qué quiere decir? Que se perfeccionan con la voluntad de las partes, es decir, con el acuerdo de las partes se perfecciona el contrato. No hace falta que se entregue la cosa. La clasificación entre consensuales y reales era que en los contratos reales, para que el contrato quede perfeccionado, ¿y qué significa eso? Que a partir de ese momento las partes se podían exigir el cumplimiento del contrato, en algunos contratos debía haber la entrega de la cosa. Hoy no hace falta en esos contratos la entrega de la cosa, sino que basta con el acuerdo. Por eso es que todos los contratos son consensuales. ¿Qué clasificaciones se mantienen? Se mantiene la clasificación en contratos unilaterales y bilaterales. Fíjense, a diferencia de la clasificación en los actos jurídicos, los contratos son unilaterales o bilaterales según las obligaciones y los derechos que nazcan o que se modifiquen o se transfieran o se extingan en ese contrato. Cuando esas obligaciones y esos derechos son obligaciones recíprocas de ambas partes, el contrato es bilateral. Cuando es una sola obligación la que nace, se extingue, se modifica, el contrato es unilateral. No es por la concurrencia de una o dos o más partes que intervienen en el contrato, como es en la clasificación de los actos jurídicos. Los actos jurídicos es por la cantidad de partes que intervienen en la celebración del contrato. En cambio, en la clasificación de los contratos es por las obligaciones y los derechos que nacen, se modifican, se transfieren, se extinguen de manera recíproca para ambas partes. ¿Sí? Y no se olviden de esta categoría de recíprocos, es decir, no solo nacen obligaciones para ambas partes, sino que además esas obligaciones deben ser recíprocas. Los plurilaterales es cuando se aplica, digamos, la clasificación de los bilaterales. Cuando hay más de dos y son muchas las partes que intervienen, ya vamos a ver contratos plurilaterales, se los entiende, digamos, entran dentro de la categoría, para todas las normas de los bilaterales, los plurilaterales. ¿Sí? O sea, que está determinado por las obligaciones y los derechos que nacen o se modifican y se extinguen, que deben ser para ambas partes y recíprocos. Los contratos, la clasificación entre onerosos y gratuitos, sí es la misma que la de los actos jurídicos, es cuando las ventajas y los sacrificios de ambas que viven las partes son equivalentes, digamos. Acá no es mirada la obligación o el derecho que nace recíproco. Por ejemplo, en la compra-venta, para el comprador nace la obligación de entregar la cosa, no, el comprador de pagar el precio y el vendedor de entregar la cosa. Hay dos obligaciones recíprocas, una se entiende en la otra.
A su vez, el contrato de compra-venta es oneroso porque las ventajas y sacrificios que vive cada una de las partes son equivalentes. Por ejemplo, para el vendedor, la ventaja que obtiene el vendedor en el contrato de compra-venta es el precio, que es equivalente al sacrificio que vive, que es la entrega de la cosa. Para el comprador, la ventaja que vive es la cosa que recibe como consecuencia del contrato, y el sacrificio es el precio que es equivalente, que paga equivalente al valor de la cosa. Entonces, cuando yo voy a ver si es oneroso o gratuito, tengo que ver desde el sujeto, desde una de las partes, cuáles son las ventajas y cuáles son los sacrificios. En el gratuito, una de las partes sufre una ventaja y no tiene ningún sacrificio, la otra tiene solo un sacrificio y no tiene ventaja. Por ejemplo, en el contrato de donación. Es decir, en el contrato de donación solamente el que recibe la cosa que se le regala obtiene una ventaja, y el que dona solamente un sacrificio. Conmutativos y aleatorios, esta clasificación depende. Si las prestaciones a cargo de ambas partes se sabe con certeza cuáles son el valor de las mismas y están perfectamente determinadas, el contrato es conmutativo. Esto es una subclasificación de los contratos onerosos. Por ejemplo, el contrato de compra-venta, si yo tengo bien determinado el valor la cosa que es la prestación que debe entregar el vendedor y el precio equivalente a la cosa, el contrato es conmutativo. Están bien determinadas las prestaciones. Aleatoria, alias quiere decir riesgo. Alguna de las prestaciones está sujeta a un riesgo, como por ejemplo en el contrato de seguro. En el contrato de seguro, la prestación que debe cumplir la compañía aseguradora para cuando sucede el siniestro está sujeta a un alias, está sujeta a un riesgo que es el seguro. Que es el acontecimiento futuro e incierto que previeron las partes que debía suceder para que se determine la prestación a cargo de la compañía aseguradora que va a indemnizar al tercero por el acaecimiento del siniestro previsto. Los contratos formales, tenemos la clasificación en formales, cuando se exige la forma para que exista el contrato. Esos son los formales en donde no se pueden celebrar de otra manera. Por ejemplo, la donación de bienes inmobiliarios, de bienes inmuebles, debe ser hecha por escritura pública bajo pena de nulidad. No hay manera de que exista una donación de bienes inmuebles por un instrumento privado. La exigencia de la forma es bajo pena de nulidad y por lo tanto es un contrato formal absoluto, se llama, donde es bajo pena de nulidad. No hay manera de que exista ese contrato si no es por escritura pública. Luego están estos formales relativos, que son cuando, ¿qué pasa si yo, que eran los artículos que les decía al principio, en donde les dice, deben ser hechos por escritura pública? Están las transferencias de derechos reales sobre bienes inmuebles. ¿Qué pasa, el artículo siguiente, el 1018, qué pasa si no lo celebro bajo escritura pública? Es un contrato en el cual las partes se han obligado a otorgar la escritura pública. Se rige por las obligaciones de hacer. Es decir, las partes están obligadas. Quiere decir que no es nulo el contrato, no es que no exista. Sí existe, nada más que se le puede exigir al otro la celebración de la escritura pública. Y están los de formas libres, en donde, porque acuérdense que siempre una manera de exteriorizar la voluntad tiene que haber, en donde cuando no se exige forma alguna, lo podemos celebrar de la manera que mejor nos convenga. Pero siempre habría que ver, porque acuérdense que cuando se trata de contratos que deban hacerse mediante la forma instrumental, que puede ser que le diga por escrito nada más, no se pueden probar por testigo. Entonces, esas exigencias son a los efectos de la prueba del contrato. Entonces, es muy importante observar la forma para que nosotros, si tenemos algún problema, lo podamos probar al contrato en juicio. Nominados e innominados se refiere a aquellos, aquí se me borró el artículo, ya les digo, se refiere a aquellos contratos que tienen
una, que es el artículo 970, ¿dónde me va a quedar el artículo? Digamos, son aquellos que tienen una regulación, los nominados son los que tienen una regulación por ley. Y los por ley, puede ser por el Código Civil, puede ser por alguna ley, y los innominados son aquellos que no tienen regulación. No vienen porque sean nombrados por la ley, sino porque tienen una regulación específica. El artículo 970 les establece cómo se regulan los contratos innominados, es decir, qué se tiene primero en cuenta. Se tiene primero en cuenta lo que acordaron las partes en el contrato. ¿Por qué innominados? Porque a diferencia de los derechos reales, nosotros podemos celebrar todos los acuerdos que mayor convengan a nuestros intereses económicos y a los fines que nosotros estemos persiguiendo. No tenemos una cantidad de contratos que por ley tengamos que celebrar. Nosotros podemos celebrar todos los acuerdos que nos parezcan necesarios. Entonces, algunos están regulados en la ley, pero otros no. Ya van a ver que esta cantidad de contratos innominados y de acuerdos, pero aparecen muchísimo. Entonces, esos contratos que no tienen una regulación por la ley, ¿cómo se regulan? Es decir, ¿cómo se interpretan? Entonces, el artículo 970 les establece eso y les dice, primero, por lo que las partes acordaron. Hay que ver las cláusulas del contrato, es decir, qué acordaron las partes. Después, las normas generales sobre contratos y obligaciones, estos principios generales que hemos estado viendo un poquito antes. Luego, los usos y prácticas de lugares de celebración, fíjense qué importante aquí se está acudiendo a la costumbre, es decir, cómo se acostumbra a regir esos contratos innominados en el lugar en donde se han celebrado, y por último, aquellas normas de los contratos a los cuales más se asemejen. Si son contratos onerosos, van a tener una regulación, si dependerá, digamos, de los contratos nominados a los cuales sean más afines. Bueno, como perdón que sea tan, este Power es un poco largo, y les dije al principio que es largo el tema, y ¿por qué escribí tanto en esto? Porque es muy importante que ustedes lo sepan, para que ustedes lo puedan estudiar. Yo les dije que el acuerdo en los contratos es el consentimiento. Es decir, ¿cómo se forma el consentimiento? Porque nosotros aquí estamos haciendo como si estamos estudiando una figura, pero que tiene un proceso de formación. Es una cosa que va haciendo, no es una cosa que es. Digamos, se forma el contrato y tiene distintas etapas este negocio. Entonces, ¿cómo se forma ese consentimiento? El consentimiento se forma a través de dos actos jurídicos unilaterales. El consentimiento es un acto jurídico bilateral que comienza con una oferta que está dirigida a una aceptación para la celebración de un contrato. ¿Sí? O sea, el consentimiento es un acto jurídico bilateral, porque tienen que intervenir dos partes que celebran una oferta y una aceptación. Cada uno de esas, la oferta y la aceptación, son actos jurídicos unilaterales. Y el consentimiento se forma cuando se unen estos dos actos jurídicos unilaterales. ¿Sí? Eso es lo que les dice el artículo 971. Dice, los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación o por una conducta de las partes que demuestre la existencia de un acuerdo. Bueno, ¿qué pasa? Es muy importante saber cuándo se entiende celebrado el acuerdo, es decir, cuándo las partes dieron su consentimiento. Porque no es que en el contrato nosotros podemos tener el papel y no vamos a tener distinguido en el papel, en el instrumento, la oferta y la aceptación. Esto tiene que está manifestado en las cláusulas del contrato. Pero sucede que muchas veces, y ahora mucho más, nosotros celebramos contratos en donde no estamos presentes, en donde las partes no están presentes. Entonces, ¿cuándo se lo entiende celebrado? ¿Cuándo se cierra ese acuerdo? ¿Por qué es importante saber cuándo se cierra ese acuerdo? Porque a partir del momento en que se celebró el acuerdo, el contrato queda perfeccionado. ¿Qué quiere decir que quede perfeccionado? Que las partes se pueden
exigir lo que acordaron en el contrato. Se pueden exigir el cumplimiento del contrato. Es decir, se pueden exigir los derechos y las obligaciones que nacen de ese contrato. Entonces, a partir del perfeccionamiento del contrato, las partes tienen obligación de cumplirlo. Entonces, es muy importante saber cuándo quedó cerrado el contrato. Entonces, si nosotros estamos al frente, digamos, y somos personas entre presentes, yo ofrezco celebrar un contrato y el otro me lo acepta. La aceptación es inmediata, ¿sí? Y ahí se celebra el acuerdo. Cuando somos entre ausentes, lo importante, yo les marqué, acuérdense siempre de la recepción. Se entiende celebrado el contrato, se lo entiende concluido con la recepción de la aceptación. Es decir, cuando el oferente recibe la aceptación, el contrato quedó celebrado. Ahora, ¿qué les dice este artículo? Como es un poquito más amplio, les dice, ya sea la recepción de la aceptación o esa recepción se puede interpretar por una conducta de las partes que demuestre la existencia de un acuerdo. Es decir, si yo, por ejemplo, no hemos hecho un escrito y no se aceptó, pero yo voy y, digamos, me dan las llaves del inmueble y yo le pago el alquiler, aunque no hayamos celebrado el contrato, yo pago ya la cuota, mi conducta significa que acepté el acuerdo, que la conducta de ambas partes, tanto el que recibió la plata como el que me dio a mí el inmueble, se presume que, digamos, se presume, o mi actitud demuestra que existe un contrato. Habrá que ver si me dan las llaves, es un contrato de locación, porque el precio que se está pagando no es el valor del inmueble, sino un canon, un alquiler, digamos, va a depender para que nosotros interpretemos de cuál es el precio que se está dando. Si es un contrato de locación, va a ser el alquiler de un mes, no va a ser el valor del inmueble. Entonces, por eso es que les dice que, o por una conducta de las partes que demuestre la existencia de un contrato. Ahora, ¿cuándo hay una oferta? Esto es muy importante. ¿Cuáles son los requisitos de la oferta? La oferta es un acto jurídico unilateral, por lo tanto es una manifestación de voluntad, les dice el artículo, dirigida a una persona determinada con la intención de obligarse y que contenga todos los elementos del contrato que se quiere celebrar. O sea, podemos decir que la oferta es un acto jurídico unilateral que tiene por objeto la celebración de un contrato, ¿sí? Para eso, como tiene por objeto la celebración de un contrato, tiene que estar dirigida a persona determinada o determinable, digamos, y debe contener todos los elementos constitutivos del contrato que quiere celebrar. Si yo quiero celebrar un contrato de compra-venta, tengo que tener en esa oferta, decir la cosa que estoy vendiendo y el precio que estoy vendiendo. Si no se hace en los contratos paritarios esta oferta a persona determinada, sino que yo digo, quiero vender, como por ejemplo salen las inmobiliarias en los diarios que dicen, alquilo inmuebles, vendo lotes, esa es una oferta dirigida a persona indeterminada. Es una invitación a ofertar. Quien oferta, quien hace la oferta es aquel que se presenta a la inmobiliaria y viene y le dice, quiero comprar un lote. El lote, yo le propongo tal precio y tal lote. Entonces, ahí empieza la negociación y el otro, si dice sí, bueno, se celebra el contrato. ¿Me entienden? O sea, la oferta tiene que ser dirigida a persona determinada para que sea la oferta que va a cerrar el consentimiento y contener todos los elementos constitutivos del contrato. Si no lo contiene, es una invitación para oír ofertas, para que vengan otros y me ofrezcan celebrar el contrato. ¿Cuál es la fuerza obligatoria que tiene esa oferta? Es decir, ¿cómo obliga al proponente? Es decir, ¿hasta cuándo yo que ofrecí vender el inmueble, tal inmueble y a tal precio, me obliga? Lo obliga al proponente, les dice el artículo que les he citado, salvo que lo contrario resulte de sus términos, de la naturaleza del negocio o de las circunstancias del caso. O sea, me va a obligar a mí a mantener el valor del inmueble y el inmueble que yo dije en un tiempo razonable.
¿Mm? Fíjense, no es que yo quedo obligado de por vida. ¿Mm? Estamos hablando dentro de los contratos paritarios, porque esto se modifica en los contratos de consumo y los contratos por adhesión. Les dice, salvo que de los términos de naturaleza del negocio y la circunstancia del caso resulte lo contrario. Y fíjense cómo les dice, después, si es hecha a una persona presente o por medio de comunicación instantánea sin fijación de plazo, debe ser aceptada instantáneamente. O sea, que si lo hacemos entre presentes a la oferta o lo hacemos por Mercado Libre, por los medios de Internet, y no tiene plazo, la oferta debe ser aceptada instantáneamente. Cuando se hace, dice, a una persona que no esté presente sin plazo, obliga hasta el momento en que razonablemente se puede esperar la recepción de la respuesta. Es decir, hasta el momento en que razonablemente se puede esperar la aceptación, la recepción de la aceptación. Es decir, yo, a ver, ofrezco vender el inmueble a tal precio. A ver, no le puse plazo. No voy a estar indefinidamente obligado, será mientras se mantengan las condiciones del mercado, más o menos, será esa la que me obliga a mantener el precio del inmueble. Y le dice que en que razonablemente se puede esperar la recepción de la respuesta expedida por medios usuales de comunicación. Los plazos de vigencia de la oferta corren desde la fecha de su recepción. O sea, cuando yo recibo la oferta, y tiene un plazo o no tiene y estoy en condiciones de hacer la aceptación, a partir de ahí corre la fuerza obligatoria o el plazo de vigencia del contrato. Me va a obligar a mi proponente a mantenerme o hasta que se vence el plazo o hasta que razonablemente se puede esperar la recepción de la respuesta, o sea, se puede esperar la aceptación. Hay dos situaciones importantes en la oferta, que son la retractación de la oferta y la caducidad de la oferta. Lo que hemos visto en el artículo anterior es si obliga al proponente. En principio sí, salvo lo que dice este artículo. Ahora, ¿cuándo yo puedo retirar la oferta? ¿Puedo yo retirar la oferta, que soy el proponente? Sí. Y les dice, cuando la comunicación del retiro, o sea, del retiro de la oferta, es recibida antes o al mismo tiempo que la oferta, excepto que la oferta tenga un plazo, tenga otra previsión, les dice, cuando tiene un plazo. O sea, yo voy a poder retractarme de la oferta, es decir, retirarme de la oferta, cuando ese retiro de la oferta es recibida antes o juntamente con la oferta. ¿Sí? Salvo que yo le haya fijado un plazo. Si le fijé un plazo, no me puedo retractar antes de que se vence ese plazo. Y la caducidad de la oferta es si en algún momento caduca la oferta. ¿Qué pasa si el proponente o el destinatario mueren, se incapacitan? Entonces les dice, cuando el proponente o su destinatario, la persona a quien iba dirigida la oferta, fallecen o se incapacitan antes de la recepción de la aceptación. O sea, antes de que se reciba la aceptación, puede suceder que se muera el proponente si no recibió la aceptación, se muere o se incapacite, no hubo contrato. O a la inversa, si se aceptó, pero tampoco recibió la aceptación, su muerte o su discapacidad no cierra el contrato y por lo tanto sus herederos no tendrían que cumplir el contrato, porque no recibió la aceptación, tanto para el proponente como para el aceptante. Y aquí hay una norma que les interpreta qué es la recepción y les dice, por recepción debemos entender la manifestación de voluntad, dice, la manifestación de la voluntad de una parte es recibida por la otra cuando ésta la conoce o debió conocerla, sea mediante comunicación verbal o de recepción en el domicilio del instrumento pertinente o de otro modo útil. Ojo, esto es bien importante para cuando se trata de contratos entre ausentes, es decir, la recibió, la conoce o la debió conocer. No basta, digamos, no es ya la recepción, sino que la conoce o debió conocerla. Por ejemplo, si yo recibí la carta y me la dejaron en mi buzón. ¿La conoce o la debió conocer? Mediante comunicación verbal,
de recepción en el domicilio del instrumento pertinente o de otro modo útil. Todas cuestiones de prueba que se deberán demostrar en su momento si alguien dice que no la recibió y que por lo tanto no está obligado a cumplir el contrato. Por eso aquí lo más importante del consentimiento es que ustedes entiendan qué es el consentimiento, qué es el acuerdo, cómo se conforma el consentimiento, cuáles son los requisitos de la oferta, ahora vamos a ver de la aceptación y por qué es importante este momento, porque es el momento a partir del cual queda perfeccionado el contrato. ¿Qué es la aceptación? La aceptación es el otro acto jurídico unilateral al cual iba destinada la oferta, ¿sí? Entonces la aceptación es la otra parte que acepta los términos de la oferta, ¿sí? Entonces es un acto jurídico unilateral que tiene por fin inmediato cerrar un contrato, cerrar el contrato que le ofertaron en la oferta, cerrar ese contrato. Por eso es que en sus requisitos la aceptación debe ser completa en el sentido que debe expresar la plena conformidad de la oferta. O sea, si a mí me dicen, te vendo este inmueble a este precio, yo tengo que decir sí, acepto. Y ahí se cierra el contrato. Si el aceptante le hace alguna modificación, te puedo pagar ese precio en 4 cuotas consecutivas, hay una contraoferta y no se celebró el contrato, sino que esa es una nueva oferta que se traslada al primer proponente, quien se convierte en aceptante. Si él dice sí, entonces recién ahí se celebra el contrato. Pues bien importante, acuérdense, porque a partir del momento que se entiende celebrado el contrato, las partes pueden exigirse el cumplimiento del mismo. El artículo 979 les habla de los modos de aceptación, les dice, toda declaración o acto del destinatario que revele conformidad implica aceptación. Era el ejemplo que yo les daba. Si yo voy al inmueble, lo uso y le pago un canon, estoy aceptando el contrato de alquiler. El silencio solo va a ser un modo de aceptación cuando existe el deber de expedirse. ¿Cuándo se entiende, cuándo se entiende hecho el perfeccionamiento? Y les dice, entre presentes, fíjense acá, es bien importante esto, se perfecciona el contrato entre presentes cuando la oferta es manifestada. Cuando yo digo, sí, de alguna manera lo manifiesto, la manifiesto. Y entre ausentes, dice, cuando es recibida por el proponente durante el plazo de vigencia de la oferta. ¿Sí? O sea que la aceptación va a ser perfecto el contrato cuando el proponente, cuando se trate entre ausentes, la recibió durante el plazo de vigencia de la oferta. La retractación de la aceptación puede ser retractada si la comunicación de su retiro, o sea, es cuando yo me arrepiento de haber aceptado, si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o junto con ella, o sea, antes o junto con la aceptación. ¿Sí? Me puedo retractar de la aceptación. Yo les puse estos artículos que los consideré más relevantes, pero este es un tema muy importante porque este tema después les va a servir cuando ustedes lean la Ley de Defensa del Consumidor para que se den cuenta fundamentalmente las diferencias que existen entre una modalidad de contratación y otra. Y es muy importante darse cuenta cómo es la oferta, cómo es la aceptación y cuáles son los requisitos, porque les insisto, el perfeccionamiento del contrato depende de que quede celebrado ese acuerdo. Bueno, antes de que suceda el consentimiento de ese acuerdo, porque nosotros estamos hablando de un proceso, no de cosas que son, sino que van siendo, el negocio jurídico, el contrato se va celebrando, es un proceso de formación, pueden haber tratativas previas que están dirigidas a la formación del contrato. El Código Civil y Comercial las regula en los artículos que yo les estoy citando a ustedes. ¿Cómo las regula, digamos? Los principios que establece son, existe libertad para iniciarlas y abandonarlas. O sea, yo puedo iniciar la negociación y voy a tener libertad para iniciarlas y para abandonarlas. Pero en ese proceso debo tener buena fe, ¿sí? Para no frustrarlas sin justificación. Y en este caso, el incumplimiento, es decir, no haber actuado de buena fe, genera la responsabilidad de resarcir el daño por haber defraudado la confianza del otro. Fíjense que estamos en una etapa previa a que exista oferta y aceptación. Son tratativas previas, porque acuérdense que estamos hablando de un negocio, previas
a que se otorgue el acuerdo, al proceso de formación del contrato. Por eso se llaman tratativas dirigidas a la formación del contrato. ¿Qué más aparece aquí? El deber de confidencialidad. Esta es una aplicación directa de la obligación de no hacer. ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado la clasificación de las obligaciones? Donde hoy la obligación de no hacer tiene una actualidad muy importante, que es el deber de confidencialidad que tenemos nosotros, los profesionales, muchos los médicos, ustedes administradores, los contadores, de no revelar la información que recibimos en ocasión de nuestra profesión. Aquí, la aplicación es el deber de confidencialidad que se deben las partes que están negociando la celebración de un contrato, que no deben revelar la información recibida durante las tratativas y no pueden usarla para su propio interés. Si eso sucede, su incumplimiento genera la obligación de reparar el daño causado e indemnizar en la medida de su enriquecimiento, si así sucedió. También pueden aparecer lo que se llaman las cartas de intención. Estos son instrumentos en los que las partes manifiestan su consentimiento sobre ciertas bases para negociar un futuro contrato. Es decir, no es digamos, si bien hay pequeños acuerdos, pero ellos establecen, nosotros vamos a negociar sobre tales y cuales cosas. ¿Sí? Nada más, digamos, se van poniendo de acuerdo como que establecen bases conforme a las cuales, acuérdense que estamos hablando de los grandes negocios, digamos, los contratos, y el contrato paritario hoy se celebra en las altas esferas, o sea, las empresas son las que celebran estos contratos, aquellos que tienen mucho poder económico, como también se reduce a las personas individuales de los extractos sociales y económicos más bajos. Son en los dos extremos en que se ubican los contratos paritarios. Bueno, la carta de intención, por supuesto, estas tratativas dirigidas a la formación de un contrato van a aparecer en las negociaciones de las empresas. Entonces, pueden celebrar estas cartas de intención, pero son instrumentos en donde se establecen las bases de negociación, es decir, sobre qué nosotros vamos a negociar para celebrar un futuro contrato. Estas son de interpretación restrictiva, quiere decir que nos debemos limitar a lo que expresamente las partes pusieron en esa carta de intención. Y los contratos preliminares ya son acuerdos para celebrar un contrato futuro definitivo, ¿sí? Es cuando yo me pongo de acuerdo que en un término de tanto tiempo vamos a celebrar un determinado contrato. Estos artículos regulan y establecen que estos acuerdos de celebrar un contrato futuro definitivo tienen un plazo de vigencia de 1 año, ¿sí? Salvo que las partes establezcan otro. Y dice, no pueden ser de aquellos que requieran de una forma bajo sanción de nulidad. O sea, no puedo yo obligarme, porque esto es otro contrato, es un precontrato, pero no es un contrato, porque significa que cuando yo he firmado un contrato preliminar, puedo exigirle a la otra parte celebrar el contrato futuro definitivo al que nos hemos obligado. ¿Entienden? Entonces, por eso es que si la forma de la celebración de ese futuro contrato es exigida bajo sanción de nulidad, no podemos tener estos contratos preliminares. Se aplican, en ese caso, dice, la disposición de las obligaciones de hacer. Me obligué a celebrar el otro contrato. Y dice que es una obligación de hacer. Y dice, si contienen la opción de concluir un contrato definitivo, otorga al beneficiario el derecho irrevocable de aceptarlo. Es decir, cuando yo en estos contratos preliminares manifesté mi acuerdo de celebrar el futuro contrato definitivo y este acuerdo contiene de que si en tantos meses ninguno se retracta o tiene la opción para una de las partes de concluir y de que quede como un contrato definitivo, significa que la otra parte renunció a su obligación, digamos, tiene el derecho irrevocable de aceptarlo, o sea, no puede negarse, ¿sí? Eso es lo que les quiere decir este artículo. Bueno, seguimos con los contratos por adhesión. Voy a empezar a apurar un poco, chicos, porque es largo y nos queda media hora de clase.
¿Cuáles son los contratos por adhesión? Los contratos por adhesión son aquellos contratos, digamos, la foto es una foto de un lugar, digamos, de un centro de vida moderna, digamos, en donde la idea de la foto es mostrarle que son los contratos que celebramos, es una calle muy importante de Madrid, en donde está llena de comercios. Digamos, son los contratos que por el tipo de vida que nosotros llevamos, se celebran mucho porque tienen la característica de que, y ahí su nombre de adhesión, el consentimiento, ya las partes no lo discuten, sino que una de las partes adhiere a las cláusulas generales predispuestas por la otra parte. ¿Qué es lo importante que tiene la regulación de este contrato? El artículo 984 del Código Civil lo regula, y es importante porque primero lo define como contrato. En doctrina, hasta que estuviera, digamos, como no estaba definido, habían quienes decían que no era contrato, porque el acuerdo, lo íncito o lo inherente a un acuerdo, es la discusión de las partes y que se pusieran de acuerdo. En realidad acá, una de las partes predispone las cláusulas del contrato y la otra simplemente se adhiere. Es decir, una lo redacta y la otra se adhiere. Sin embargo, el artículo lo define como un contrato, ¿sí? Entonces es importante, es un acto jurídico que es un contrato, aun cuando la manera de celebrarlo sea por adhesión, es un contrato. Y se celebran entre particulares y empresas y también en las relaciones de consumo. No es privativo exclusivamente de las relaciones de consumo. Pueden ser entre empresas, pueden ser entre particulares exclusivamente, entre particulares y empresas, y en las relaciones de consumo. Tienen una regulación específica, ¿por qué? Porque no es lo mismo haber discutido las cláusulas de un contrato a que una de las partes las redacte y el otro se adhiera. No es la misma atención que tiene el que se adhiere a aquel que las predispuso y las redactó. Por eso, estas cláusulas generales predispuestas por una de las partes tienen estos requisitos que son los principios generales. Deben ser comprensibles y autosuficientes, es decir, las cláusulas comprensibles y autosuficientes, deben tener una redacción clara, completa y fácilmente legible, y se tienen por no convenidas aquellas que hacen reenvío a textos o documentos que no se facilitan al predisponente. O sea, si yo tengo estas cláusulas predispuestas y remito a otras cláusulas, que es lo que muchas veces sucede, si yo no le facilito al predisponente, es como si no estuvieran escritas. Se aplican estas normas a la contratación telefónica, electrónica o similares. Todos los servicios públicos, digamos, que nosotros celebramos, estamos celebrando a través de esta modalidad, que es esta modalidad de adhesión. Cuando existen cláusulas particulares, ¿no? Es decir, que son aquellas cláusulas negociadas individualmente, es decir, por ejemplo, estoy comprando un auto, el color, el modelo, etcétera, por más que sea un contrato preformulado, esas cláusulas negociadas individualmente que amplían, limitan, suprimen o interpretan una cláusula general predispuesta, prevalecen en caso de incompatibilidad con las generales. O sea, lo que yo pacté individualmente, ¿sí?, prevalece y van a tener mayor valor que las cláusulas generales. Es una forma de interpretación importante. Después, en la interpretación de estas cláusulas, les establece este sistema. Las cláusulas ambiguas predispuestas por una de las partes deben interpretarse en sentido contrario al predisponente. O sea, que si hay cláusulas ambiguas, se interpretan en sentido contrario al predisponente. Se consideran cláusulas abusivas y se las tienen por no escritas, aquellas que desnaturalizan obligaciones del predisponente, como que lo eximen de responsabilidad, aquellas que implican una renuncia o restricción a los derechos del adherente o amplían derechos del predisponente, o aquellas que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles. Fíjense que estos contratos por adhesión, que son la mayoría de los contratos que nosotros celebramos por servicios públicos, por la adquisición de medicamentos, etcétera, son contratos de adhesión, o todos los contratos
informáticos, todos los contratos que celebramos vía electrónica, etcétera, son estos contratos en donde los contratos de seguro son contratos por adhesión, que hay una parte que es la que predispone estas cláusulas. Entonces, con estas normas se trata de equilibrar la desigualdad que tiene el adherente porque no tiene la misma atención que aquel que predispuso las cláusulas o aquel que las discutió las cláusulas. ¿Sí? Entonces la ley establece ciertos principios que equiparan la desigualdad en la que se encuentran las partes. Todas estas cláusulas generales están sujetas a una aprobación administrativa y además al control judicial. Si las cláusulas generales predispuestas, por ejemplo, la Superintendencia de Seguros es la que controla en los contratos de seguro todas las cláusulas generales que van a formar parte del contenido normativo de los contratos individuales que después se celebren. Y los contratos de consumo, digamos, son los contratos que más celebramos hoy. Todos los contratos de transporte, los contratos de acceso a los servicios públicos, la manera en que compramos y que accedemos, porque la vida de hoy es el consumo, nos encontramos dentro de estas relaciones de consumo. ¿Qué entendemos por relación de consumo? El artículo 1092 les dice que es un vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Un proveedor es aquel que pone, que fabrica, que pone en el mercado el bien, el producto, el servicio, etc. Y les dice, ¿qué entendemos por consumidor? Y les dice, es la persona humana o jurídica, estamos hablando de la persona física, nosotros, o jurídica, la persona colectiva, que adquiere o utiliza en forma onerosa o gratuita bienes o servicios como, que viene lo más importante, destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. O sea, que para que nosotros sepamos que estamos en una relación de consumo, tenemos que saber que una de las partes es consumidor. ¿Cómo sabemos que es consumidor? Cuando la adquisición que haga del bien o del servicio sea como destinatario final. ¿Cómo entendemos que es como destinatario final? Cuando es en beneficio propio o de su grupo familiar o social. ¿Sí? Ahí termina en él la cadena de distribución del servicio. El proveedor es fácil identificarlo porque es el que provee el servicio, el que provee el bien, el que pone el servicio en el mercado. Lo importante es identificar si la otra parte es un consumidor. Bueno, aquí en estos contratos de consumo, yo les decía al principio que la ley también dicta una serie de normas que, primero, es la Ley de Defensa del Consumidor, lo que yo les estoy diciendo aquí son los principios generales que establece el Código Civil, luego ustedes deben ir en particular a la Ley de Defensa del Consumidor, que por falta de tiempo no la vamos a ver acá, pero la tienen que ver ustedes cuando frente a un contrato particular ya están en la interpretación de ese contrato, ya han identificado si es una relación de consumo, si es un contrato de consumo, entonces deben tener la Ley de Defensa del Consumidor para que puedan aplicar estos principios generales que algunos que surgen de la ley los han incluido acá en el Código Civil y otra, de manera particular, digamos, está ya particularizada y profundizada en la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Cuál es el contrato de consumo, entonces? El contrato de consumo es el contrato celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios para su uso privado, familiar o social. ¿Sí? O sea, acuérdense, estamos hablando ya del contrato de consumo, no de la relación de consumo. La relación de consumo es el contexto. Ahora, el contrato de consumo ya es celebrado entre una persona humana o jurídica que actúa profesional u ocasionalmente, o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios públicos o privados que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios para su uso privado, familiar o social.
¿sí? Ahí tenemos las dos partes que intervienen en este contrato de consumo. Entonces aquí vienen los principios generales de su regulación, que es muy importante. Las normas. Las normas tienen, encierran y deben ser interpretadas conforme al principio de protección al consumidor y de acceso al consumo sustentable. Estos son normas, principios económicos que ustedes más que nosotros saben a qué nos estamos refiriendo. O sea, que se deben interpretar conforme al principio de protección al consumidor, o sea, porque él es el que se encuentra en grado de vulnerabilidad en esta relación de consumo, y de acceso al consumo sustentable, es decir, que no sea de una manera tal que afectemos el consumo, porque, a ver, convengamos que toda esta protección que se hace al consumidor se lo hace porque si no hay consumo, no hay capitalismo viable, es decir, es interesada la protección, no es tanto, digamos, bueno, está bien, es importante que se nos proteja a nosotros que somos un número, pero lo cierto es que lo que se quiere es que funcione la economía, y si desaparece el consumidor, desaparece la economía capitalista. Entonces hay que protegerlo y ayudarlo para que pueda acceder al consumo. Entonces por eso es de acceso al consumo sustentable. En caso de duda, prevalece la norma más favorable al consumidor. Eso siempre acuérdense. ¿Cómo se interpretan las cláusulas? El anterior se refería a las normas, a las cláusulas del contrato de consumo. Y dice, el contrato se interpreta en el sentido más favorable al consumidor. Cuando existen dudas sobre el alcance de su obligación, se interpreta la menos gravosa al consumidor. Entonces, muy importante, ustedes contadores, en todos los contratos de ahorro previo, en todos los contratos de adquisición de vehículos, en todos los contratos esos de planes de ahorro para la adquisición de grandes bienes, que si bien nos facilitan a nosotros los consumos, es muy importante que en la interpretación de las cláusulas sepamos que juegan estos principios de interpretación. Se interpreta la menos gravosa al consumidor. Nosotros que tenemos una economía en donde se nos modifica todas las condiciones económicas, se nos modifica el valor de la moneda, se nos modifica el valor de la moneda extranjera, que todos esos son bienes de consumo por lo general importados, o que las multinacionales son las que fijan los precios. Bueno, estas normas son muy importantes para la interpretación del contrato, que nosotros los operadores jurídicos debemos estar muy atentos y saber bien los principios que las rigen. ¿Cómo se forma el consentimiento? Bueno, aquí yo no les voy a tratar, digamos, lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor, pero deben tener en cuenta estos principios generales y luego ir a la Ley de Defensa del Consumidor para que ustedes vean cómo se forma el consentimiento, cómo es la oferta en los contratos de consumo. Primero, obliga a un trato digno. Es decir, son principios generales, ¿no? Dice, los proveedores están obligados a brindar un trato digno a los consumidores conforme los tratados de los derechos humanos y abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Fíjense, es amplísimo lo que dice aquí. Es decir, esto obliga a los consultorios médicos, a todos, ¿no? Es decir, todos aquellos que están proveyendo a todos nosotros profesionales a no dar un trato que sea vergonzante, vejatorio o intimidatorio. Aquí está en juego un viejito si está yendo a comprar, si es un indígena, si es una mujer, si es una persona discapacitada, etc. Luego les dice, trato equitativo y no discriminatorio. Están obligados a dar un trato igual. Y fíjense, aquí les dice, es lo que yo les decía del principio de igualdad, y no pueden hacer diferencias basadas en la nacionalidad de los consumidores. Es decir, ojo, nosotros somos un lugar de frontera, no podemos distinguir para vender o para acceder a los productos o para atender a alguien si es boliviano, si es chileno, si es paraguayo, o si es argentino. Todos tienen derecho a ser tratados y recibidos por igual. En la libertad de contratar, digamos, se prohíben prácticas que limitan la libertad del consumidor, como por ejemplo subordinar la provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros. Esto hacían mucho los bancos, en donde nos establecían, te abro una cuenta corriente, pero te abro también, te doy una tarjeta de crédito, una caja de ahorro, una cuenta, es decir, todo el paquete
que te obliga no puede estar subordinado a la provisión de productos o servicios simultáneos. Por supuesto que igualmente lo hacen, nada más que nosotros damos el consentimiento. Y aquí viene lo que les decía de la oferta. La información y la publicidad. Debe suministrar una información cierta y detallada de los bienes o servicios. Esta información no debe ser falsa, no debe inducir a error al consumidor o a que asuma un comportamiento perjudicial o peligroso para su salud. Esta información forma parte de la oferta en los contratos de consumo. Cuando vean la Ley de Defensa del Consumidor, ya van a ver que la oferta, que es por tiempo determinado, debe contener toda la información y la publicidad necesaria para que se entienda, el consumidor entienda el producto que está recibiendo y cuáles son los posibles perjuicios que pudiera tener por la utilización de este consumo. Por ejemplo, en los remedios, por eso es que tienen tanta información los remedios, etcétera, en el uso de máquinas. Fíjense que acá nosotros adquirimos de todo a través de las relaciones de consumo. Entonces, la información forma parte de la oferta y en materia de contratos de consumo, la oferta es diferente a la oferta y al efecto vinculante que nosotros hemos estado viendo en los contratos paritarios. Porque aquí obliga, aquí puede ser a persona indeterminada, es decir, la oferta que nosotros vemos en los negocios, que están los precios, que son invitaciones a persona indeterminada, obligan al oferente por el tiempo que establece. Por lo tanto, si nosotros entramos y en la vidriera estaba el precio, tienen obligación de respetar ese precio. Bueno, aquí yo les voy a hablar de dos contratos que forman parte de la clasificación de los contratos, pero que me parecía importante que tuvieran esta clasificación por separado, porque son contratos de las grandes empresas y son contratos modernos que están regulados. Uno son los contratos conexos y los otros son los contratos de larga duración. Son contratos conexos aquellos que son varios contratos autónomos que se vinculan entre sí por una finalidad económica, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro. Yo les puse esta foto porque el contrato de transporte, hoy, que se llama el contrato modal, hoy aparece como un contrato conexo. Son aquellos contratos en los que primero está el contrato del traslado de mercadería, el contrato de transporte. Yo me obligo a trasladarte la mercadería. Pero ese que se obliga a trasladar la mercadería está el contrato del containers, es decir, dónde se va a llevar la mercadería para que no produzca daño. Luego, el contrato del camión o del transporte en sí mismo que la va a trasladar y que llegue al lugar sin daño. Luego, si además se está exportando, tiene que ser el contrato para que sea puesto en el barco, que lo va a llevar vía océano, o en el avión, que lo va a llevar vía el aire hasta el lugar en donde se deben entregar las mercaderías. Los contratos de seguro, es decir, todos aquellos contratos que se vinculan entre sí por una misma finalidad económica, por una misma operatoria comercial. El contrato de transporte modal es el contrato típico, puede haber hasta un contrato por tren, digamos, es el contrato típico de estos contratos conexos. ¿Cómo se interpretan estos contratos? Se interpretan los unos por medio de los otros según el sentido que surge del grupo de contratos, su función económica y el resultado perseguido. Es decir, si el contrato lo que persigue es que llegue la mercadería a Madrid, debe llegar la mercadería a Madrid. Entonces, todos los contratos que se celebraron entre medio, las personas que suben el container al barco, etcétera, todos esos contratos que se celebraron entre medio y la cantidad de contratos de seguro, se interpretan los unos en relación a los otros, es decir, se interpretan siempre en relación a que llegue la mercadería. ¿Por qué es importante estos contratos? Porque si se produce daño entre medio de esos contratos, ¿quién responde? ¿Responde aquel que no cumplió o responde todo el grupo económico? Lo que establece este artículo, que ya lo venía diciendo la jurisprudencia, es que responde todo el grupo económico. Eso quiere decir que los efectos se propagan a todo el grupo. Cuando el incumplimiento de uno de ellos determina el incumplimiento de toda la operatoria económica. ¿Sí? Entonces, por eso es que los efectos se propagan a todo el grupo económico. Los contratos de larga duración son aquellos contratos en los que el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto del contrato. Por ejemplo, la foto de ahí es una franquicia.
El contrato de franquicia es el contrato típico del contrato de larga duración, en donde se da, por ejemplo, McDonald's, a ver, estos que hay en el shopping acá, bueno, no me acuerdo cómo se llaman, que son de los lomitos, no me acuerdo en estos momentos de los lomitos. Sí, ya terminamos, ya estamos terminando en el tiempo, me faltan un poquito. Esos contratos son aquellos en donde el tiempo es esencial. ¿Cuál es la característica de estos contratos? El deber de colaboración. Ambas partes tienen la obligación de respetar la reciprocidad de las obligaciones. La rescisión de una de las partes no puede ser abusiva y debe dar a la otra parte la posibilidad de renegociar, porque son contratos que se suceden en el tiempo. Al final, chicos, con esto vamos a terminar, ¿cómo se extingue el contrato? El contrato se puede extinguir por rescisión o por resolución, los contratos en general. La rescisión es bilateral cuando las partes se ponen de acuerdo y dejan que el contrato produzca sus efectos. Tiene una situación excepcional o una situación nueva, el Código Civil, que puede haber la rescisión unilateral. Una de las partes puede extinguir el contrato por una declaración unilateral. Por ejemplo, son los casos de los contratos de medicina prepaga. Y la resolución del contrato, que la diferencia entre unos y otros es que los efectos se producen en la rescisión para el futuro, en cambio la resolución es como si, digamos, se resuelve el contrato y si se puede devolver lo que recibieron, se lo tiene que devolver. La resolución, ¿no es cierto?, es la posibilidad que tiene en los contratos bilaterales una de las partes para resolverlo frente al incumplimiento de la otra. Esta cláusula puede estar prevista de manera expresa o implícita, es lo que se llama el pacto comisorio. Y también se puede extinguir el contrato por la frustración del fin del contrato, que es cuando se produce la frustración de la finalidad perseguida por el contrato, pero por una alteración extraordinaria a las circunstancias existentes al momento de la celebración del contrato, que debe ser ajena a las partes y debe superar el riesgo asumido, y se produce cuando la parte comunica la voluntad extintiva. Es importante la frustración del fin del contrato, algo que sucede en los contratos modernos. Y por la imprevisión, que es cuando una de las prestaciones se torna excesiva o onerosa por una alteración extraordinaria e imprevisible que no existían, digamos, al tiempo de la celebración del contrato. Es sobrevenida por causas ajenas a las partes, un riesgo que es imprevisible. Bueno, en conclusión, y aquí terminamos, la regulación que hacemos del contrato, que se hace del contrato hoy, es una regulación contextual. ¿Qué quiere decir esto? Que se planta toda la normativa en un sujeto situado en un contexto. Que puede suceder que se trate de personas iguales, de un adherente o de un consumidor, y puede ser un contrato dentro y fuera del mercado. Y en aquellos contextos en los que la tecnología nos ponga en un futuro digital tan próximo como en el que estamos.